Bueno, bienvenidos a este curso de Matemática 3. Esto pertenece a la clase número 3, la clase número 4. Hoy vamos a ver factoreo. Factoreo es uno de los temas más importantes a la hora de trabajar con polinomios. Eh, y bueno, la idea es poder expresar un polinomio, ¿sí?, como producto de otros polinomios que sean irreductibles, ¿sí? Eh, Fíjense, por ejemplo, si ustedes recuerdan cuando aprendimos por ejemplo, la distributiva, ¿sí? Acá nosotros podemos ver una, un ejemplo, es esto, ¿sí? Donde acá tenemos A por B más C, y esto distribuimos el coeficiente A que tenemos acá, por ejemplo, no sé, 2 por X más 2, ¿sí? Esto es 2X más 4. Entonces, lo que estamos haciendo ahí es aplicar la propiedad distributiva, o sea, estamos yendo a una forma extendida del polinomio. Ahora lo que queremos es justamente al revés, es tratar de factorizar el polinomio. ¿Qué es factorizar? Es expresar algo en términos de producto, ¿sí? Entonces, básicamente, factorizar es no más ni menos que, por ejemplo, en este caso, ir para atrás con la propiedad distributiva. ¿Qué es ir para atrás con la propiedad distributiva? Y bueno, si a mí me dan esta expresión que se ve acá, 2x más 4, el camino inverso es extraer este 2, ¿sí? Entonces el camino inverso, la distributiva en este caso, se llamará factor común. Si a mí me dan 3x, por ejemplo, más 6 y me piden hacer el factor común, bueno, acá obviamente entre el 3 y el 6, fíjense que el mínimo, el DCM, ¿sí?, el divisor común es el 3. Entonces, si yo esto puedo hacer 3 por x más 3. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Entonces, sería el divisor común mayor, lo que estamos buscando. Esto se los digo porque acá abajo fíjense que aparece, ¿sí?, mínimo común divisor, ¿sí?, de los coeficientes justamente del polinomio, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a tratar de hacer ahora? Bueno, vamos a tratar de practicar con algunos ejemplos sencillos, ¿sí? A ver cómo se puede extraer entonces eh, ese, digamos, coeficiente común que podría existir. Acá fíjense el ejemplo que da la guía, ¿no? 2x cuadrado menos 4x. ¿Cuál sería entonces entre 4 y 2? Entonces, ¿con qué podría dividir? ¿Sí? ¿Con qué podría dividir ambos términos? ¿Sí? De tal manera de poder conseguir un factor común. Y bueno, entre el 4 y el 2, ¿sí?, entre el 4 y el 2, el más chico con el que puedo dividir es el MCD. O sea, sería en este caso, obviamente el 4 no lo voy a poder usar, ¿sí?, pero sí puedo usar el 2. Fíjense que ahí ya, si yo busco los divisores, en este caso del 2 es igual a 2, ¿sí? Siempre sería el 2 y el 1, ¿no?, los divisores del 2. Y los divisores del 4 sería el 4, el 2 y el 1. Bueno, si yo tengo que buscar el más grande, el máximo común divisor, y bueno, el máximo común divisor de los dos es el 2. ¿Se entiende lo que estoy explicando? Entonces, yo voy a tender a usar siempre el divisor común mayor, ¿sí? Esto se llama entonces factorización. Fíjense, por ejemplo, acá, ¿no es cierto?, donde
además de extraer el coeficiente, también puedo extraer algo de el grado de la variable, ¿no es cierto? Fíjense, acá tengo x cuadrado y acá tengo x. Bueno, siempre voy a sacar, cuando tengo la misma variable, siempre voy a sacar la de menor potencia. En este caso es x. Entonces, por un lado tengo el número, que lo calculo haciendo el máximo común divisor, ¿sí? Y por otro lado, la variable, que la voy a hacer buscando la de menor grado posible. Entonces, bueno, acá ya sé que 2x sería, entonces, como dice acá, sería el factor común. Vamos a ver un caso un poco más difícil ahora. Fijémonos acá. Tengo x a la sexta, menos 12, x a la sexta, 6x a la quinta y 15x cubo. Bueno, para empezar, vamos a empezar por la variable. Detectemos cuál es la variable de menor grado. Y bueno, el menor grado yo sé que es este, ¿sí? Que es x al cubo. O sea que x al cubo, fíjense que ya aparece como el más chiquito. Y después ustedes me dirán cómo voy a proceder para acomodar el resto, o sea, para averiguar el resto. Bueno, es muy sencillo, van a ver que ahora se los explico y lo van a entender fácilmente. Por otro lado, vamos a ver los coeficientes que tenemos. Tengo el 12, ¿sí? Tengo el 12, el 6 y el 15, ¿sí? 12, 6 y 15. Si yo analizo acá los divisores, voy a notar que los divisores del 15, por ejemplo, si yo los hago, ¿sí? Voy a tener 15, recuerden que los divisores siempre arranco por el mismo y termino en el 1. ¿Qué más tengo para dividir? Y voy a tener el 5, el 3 y el 1. ¿Sí? Vamos a ver, el 6. ¿Qué tengo? El 6, el 3, el 2 y el 1. Y finalmente el 12, que es un número par, tengo el 12, tengo el 6, el 4, el 3, el 2 y el 1. ¿Sí? Esos son todos. Bueno, ¿cuál es el más grande de los comunes? ¿Cuál es el mayor de los comunes? Y bueno, vamos a ver. El 1 no es el mayor, coinciden pero no es el mayor. Fíjense que el 6 tiene 2 igual que el 12, pero el 15 no lo tiene. El único común que tienen es el 3. ¿Se ve? Y ya después no tiene ningún otro que sea común. Entonces, el 3 es el máximo común divisor. Por eso aparece acá el 3. ¿Sí? Y después, ¿cómo hago yo para realizar la cuenta? Bueno, una vez que yo detecté el MCM, lo que tengo que es dividir monomio por monomio. Es decir, fíjense, si yo menos 2x sexta lo divido por 3x cubo, ¿sí? Fíjense, menos 12 dividido 3 es menos 4, que aparece acá. Y x sexto dividido x cubo, ¿qué es lo que tengo que hacer con las potencias? Cuando son de igual base, cociente de potencia igual base se restan. 6 menos 3 es 3, por eso acá yo tengo un 3. Y lo mismo hago con el resto de los monomios. Uno por uno lo voy haciendo. Vamos a ver el otro. Si yo acá pongo de vuelta 3x cubo, ¿sí? Vamos a ampliar un poquito y vamos a borrar, a ver si logro que se vea mejor. Ahí está. Vamos a poner acá 3x al cubo, ¿sí? Bueno, 6 dividido 3, 6 dividido 3 es 2, que es este 2 que aparece acá abajo. Y 5 menos 3, estoy hablando de las potencias, 5 menos 3 es 2. Y con el otro va a pasar lo mismo, 3x cubo. Menos 15 dividido 3 es menos 5. Y 3 menos 3 es 0, por eso la variable acá se cancela. ¿Sí? Acá directamente las variables se van. Entonces me queda en definitiva este polinomio. Bueno, vamos a ver si, aunque sea, podemos hacer uno, porque la verdad que este es un tema súper importante
y estaría bueno que lo aprendan a manejar. Vamos a hacer el primero. A ver, el primero dice, ya de movida me doy cuenta que, importante, ¿qué es lo que se repite? Y bueno, acá se repite la A y se repite la X. Acá tenemos dos variables distintas. Entonces es muy sencillo. El 2 no lo voy a poder sacar porque acá tengo un 1. Entonces no tengo valor para sacar. Entonces esto va a ser, ¿qué es lo que va a salir? Entre el A cuadrado y el A tengo que sacárseme el más chiquito, o sea que sale A. Y entre X y X cuadrado sale el más chiquito, o sea que sale el X. Y ahora fíjense, el 2 queda. A cuadrado me tiene que quedar A. ¿Sí? ¿Por qué? Porque A por A es A cuadrado. Y el X también tiene que quedar. Entonces tengo que poner un 1. O sea que no hay X directamente. Más, finalmente, AX si tengo AX cuadrado. Entonces pongo X solo. Y ahí se terminó. Esta es una forma más intuitiva de hacerlo. También ustedes pueden agarrar y dividir, como les expliqué recién, monomio por monomio. Entonces haría 2a cuadrado dividido a x. ¿Sí? Entonces fíjense, a con este se va. ¿Sí? Y entonces directamente me quedaría, perdón, esto es 2a cuadrado x y x con x también se va, entonces directamente me quedaría 2a. Y lo mismo haría con el otro término, ¿sí? Así que bueno, anímense a hacer los otros. También se puede hacer el factoreo por grupos. La verdad es que este tema en general es un poco más complejo. Me conformo con que en la clase de hoy aprendan a simplemente hacerlo factor común de lo más simple posible. Bueno, hay otros, digamos, factores comunes que están de alguna manera más arreglados. Es decir, son casos especiales, por decirlo de alguna manera, de factoreo. Uno de ellos es el trinomio cuadrado perfecto, que es uno de los más conocidos. Que bueno, como su definición lo dice, básicamente es un trinomio, o sea, son tres directamente términos, son tres términos que van a, de alguna manera, tener ciertas características que nos van a permitir. Ahí está. Disculpen, me estoy quedando sin batería. Ahí está. Entonces, bueno, sí. Fíjense. El trinomio, vamos a leer un poco. Dice, el trinomio cuadrado perfecto es el resultado de elevar al cuadrado un binomio, ¿no? Entonces tengo, bueno, primero tengo que tener tres términos, ¿no? Tengo este, que es el primero, el segundo y el tercero, ¿verdad? Son tres términos diferentes. Y con esos tres términos, que tienen que cumplir determinadas condiciones, que ahora las vamos a ver cuáles son, tengo que armar un binomio, ¿sí? O sea, que tenga dos términos, pero que esté elevado al cuadrado, ¿sí? Esas condiciones, vamos a ver cuáles son o cuál es la fórmula general que se tiene que cumplir. Por ejemplo, vamos a ver este caso que se nos plantea acá. Tengo x cuadrado más 6x más 9. ¿Cómo puedo llevar esto que tengo acá a la forma a más b cuadrado? ¿Sí? ¿Y por qué este es un caso de factoreo? Porque es un caso de factoreo donde los dos factores que se van a multiplicar son iguales. A más b por a más b es a más b cuadrado. ¿Y qué tiene de particular? Y bueno, tiene de particular que el primer término, ¿sí?, al cuadrado más el primero por dos veces el primero por el segundo, dos veces el primero por el segundo, más el tercero al cuadrado, sería b al cuadrado en este caso, tiene que ser igual a, entonces, a más b al cuadrado. Vamos a ver este ejemplo de acá. El primer término que tengo acá es x cuadrado. Entonces, yo ya sé que mi primer término va a ser del binomio, va a ser x.
Después acá tengo 6x y esto tiene que derivar de hacer ¿qué? De hacer el doble producto del primero, que es x, por algo que va a estar también en la ecuación, ¿no es cierto? Que no sabemos bien qué es. Pero yo sé que el otro término que tengo acá, que es el 9, ¿sí? Si yo pienso en el 9, también puedo pensar en 3 al cuadrado. Entonces puedo pensar que x más 3, todo al cuadrado, debería ser igual a 2 por x por 3. En este caso, 6x. Entonces fíjense que x más 3 al cuadrado, si yo ahora lo empiezo al revés y digo el cuadrado del primero, o sea, x cuadrado, más el doble producto del primero por el segundo, más 3 al cuadrado. ¿Sí? 2 por 3 es 6, entonces me queda x cuadrado más 6x más 9. Y llegué al mismo resultado. ¿Sí? Este es un caso sencillo. ¿Qué empieza a pasar cuando aparecen, por ejemplo, números racionales? Vamos a tratar de entender entonces este segundo caso que nos deja la guía, que es un buen salto que hubo acá. Bueno, voy a cambiar de color para que se vea. Vamos a pensar. En el primer término tengo 9 cuartos x cuadrado. Quiere decir que si yo lo pienso al revés, o sea, si yo a eso le saco el cuadrado, por eso de alguna manera, voy a tener voy a tener 3 medios de x. Y ahora vamos a ver por qué. Si yo 3 medios de x lo elevo al cuadrado, porque es el primero al cuadrado, llegaría a 9 cuartos de x cuadrado, ¿ven? De la misma manera. Entonces yo ya tengo que el primero es 3 medios de x. Y el segundo, que en este caso, fíjense que tengo x a la cuarta. X a la cuarta no es más ni menos que x al cuadrado. O sea que es el segundo al cuadrado en este caso. Por lo tanto, el segundo término tiene que ser x al cuadrado. Pero no cualquier x al cuadrado, tiene que tener un signo negativo. Porque fíjense una cosa, nuestro término del medio es menos 3x cubo. Esto tiene que, ese signo menos a mí me indica que alguno de los dos tiene que ser negativo, ¿sí? Entonces voy a tener menos 3x al cubo, ¿sí? ¿Esto de dónde viene a ser? Y esto viene de hacer 3 medios de x por, que sería el primero, acá me olvidé el doble producto, el primero por el segundo es menos x cuadrado. Cuidado que estoy poniendo el menos x cuadrado para que se entienda que la x no está afectada, el cuadrado no afecta al menos, ¿sí? Entonces cuidado con eso. Entonces el 2 con el 2 se va y x por menos x cuadrado esto es igual a menos 3x al cubo, que es justamente lo que tengo acá en el medio, ¿sí? Si ustedes lo plantean al revés y parten de acá, van a ver que llegan exactamente al polinomio expandido, ¿eh? Bueno, este es un caso complicado que puso la guía acá. Vamos a tratar de ver otros casos que sean un poco más sencillos. Por ejemplo, vamos al ejercicio A, que es un buen ejemplo, entonces, de algo que puede ser más fácil de entender. A ver, acá ya de movida me doy cuenta que hay dos cuadrados. En las puntas hay dos cuadrados. Fíjense, tengo y cuadrado y tengo 100. ¿Y por qué digo que son dos cuadrados? Porque 100 es lo mismo que 10 al cuadrado. Y por otro lado, yo sé que y cuadrado es justamente sería y, si yo lo veo antes de elevarlo al cuadrado. Entonces voy a tener que, finalmente, fíjense, este sería el primero y este sería entonces el segundo. ¿Y a qué es igual esto? Esto va a ser igual a ¿qué? A y menos 10, ¿sí? Al cuadrado. ¿Cómo salgo de acá? Fíjense, ¿qué pasa si yo quiero hacer el camino inverso? Es el cuadrado del primero, o sea, es y cuadrado,
¿Está bien? Más el doble producto del primero por el segundo, que es menos 10, cuidado con este menos 10, ¿sí? No se olviden del signo, más el segundo, que es menos 10 al cuadrado. Si ustedes hacen esta cuenta, ¿sí? Si ustedes hacen esta cuenta y cuadrado queda como está, 2 por menos 10 es menos 20 de i, y finalmente abajo tengo menos 10 al cuadrado es más 100. Y fíjense cómo llego exactamente a lo mismo. Así que bueno, les dejo para que ustedes sigan practicando, ¿sí? El cuatrinomio cubo perfecto, la verdad no lo vamos a incluir, la verdad que es bastante complicado. Así que bueno, les dejo, la próxima clase seguiremos con diferencia de cuadrados. Les dejo